En la Edad Media, lo normal era que la muerte de un rey sin descendencia fuera motivo de conflictos e incluso de guerras. Pero no siempre fue así. A principios del siglo XV, el trono de la poderosa corona de Aragón se quedó vacío. Esta circunstancia provocó tensiones, pero se solucionaron por la vía del diálogo y la diplomacia. Aquel acuerdo ha pasado a la historia como el ejemplo del triunfo de la política. Hoy viajamos hasta la ciudad de Caspe para contaros la historia de un compromiso. Hola chicos. Hola. Bueno, hoy vamos a hablar de la sucesión al trono de la monarquía aragonesa. ¿Vosotros sabéis qué hacía falta para ser rey de Aragón? ¿Tener dinero? ¿Que tus padres eran reyes? Bueno, no vais mal encaminados. La sucesión al trono era una cuestión dinástica, es decir, era una cuestión de familia. ¿Quién pensáis, en vuestra opinión, que era la persona que heredaba el trono? ¿Los chicos? Efectivamente, se transmitía siempre a los hijos varones, porque aunque las mujeres podían transmitir los derechos dinásticos, ellas no podían reinar. Igual con el paso del tiempo terminaremos viendo a alguna mujer sentada en algún trono. Pero bueno, vamos a volver a la Edad Media. Si un rey no tenía hijos varones, ¿quién le sucedía en el trono? Sus hermanos. Pero ¿qué pasaba si el rey no tenía hermanos? ¿Quién le sucedía en ese momento? A sus sobrinos. Porque el asunto de la sucesión tenía que ver con la consanguinidad, con el grado de parentesco que se tenía con el rey. Pero ocurrió un momento en la historia de Aragón en la cual un rey murió y no tenía ni hijos, ni hermanos, ni sobrinos. Y en aquel momento aparecieron 4 candidatos para ser reyes de Aragón. Cada uno tenía sus propias pretensiones. ¿Y cómo pensáis que se solucionó esto? Pues quizás en otros lugares habría acabado en una guerra, en una batalla. Pero en el caso de Aragón decidieron sentarse, decidieron ponerse de acuerdo y sobre todo decidieron ponerse de acuerdo para pactar y para elegir a un rey. ¿Qué rey pensáis que eligieron? Pues eligieron al mejor, o por lo menos al rey que más les convenía a ellos. Y una última pregunta, y quien se sepa esta pregunta se va sin trabajo a casa. ¿Alguien sabe dónde tuvo lugar este compromiso? Caspe. Muy bien. Estamos en Caspe, la ciudad del compromiso. Este lugar fue protagonista de un momento decisivo de la historia aragonesa, pero también de la española y la europea. Aquí se resolvió de forma pacífica el vacío monárquico abierto por la muerte sin heredero legítimo del rey Martín I el Humano. Y fue el 28 de junio de 1412 cuando se anunció al mundo, frente a este templo y en una solemne ceremonia, el nombre del nuevo rey, Fernando I. Súbditos y vasallos de la Real Corona de Aragón deben y están obligados a prestar homenaje de fidelidad y a tener y reconocer por legítimo rey señor al nieto de don Pedro IV el Ceremonioso y sobrino del último rey don Martín, al infante don Fernando de Castilla. Pero no adelantemos acontecimientos. Todo empezó 2 años antes. Durante meses se estuvo debatiendo quién podría representar a todos los estados de la Corona de Aragón. Y qué mejor lugar que tras los seguros muros de un castillo como este para debatir semejante cuestión capital. Santa María la Mayor está ubicada bajo el Castillo del Compromiso de Caspe. Su planta actual es fruto de varias fases constructivas iniciadas en el siglo XIII. Está compuesta de 3 naves cubiertas con bóvedas de crucería sencilla. El interior es más bien sobrio, si bien exteriormente destaca su portada occidental, datada en el siglo XIV, que en origen destacaba por su riquísima decoración. Así está compuesta por 3 arquivoltas con esculturas bíblicas en el sentido de los arcos, y también eran notables
las esculturas de Apóstoles sobre las jambas. Ya deteriorada antes de 1936, tanto exterior como interiormente, el templo quedó muy afectado por el conflicto bélico. Actualmente destacan en su interior la reliquia de la Veracruz y el cáliz del compromiso, que ya estaban presentes durante las sesiones del compromiso de Caspe. No en vano, en la portada de Santa María es donde se dio lectura al fallo de los compromisarios el 28 de junio de 1412. El 31 de mayo de 1410 se produce un hecho inédito en la corona de Aragón. Muere sin descendencia el rey Martín I de Aragón, hijo menor de Pedro IV el Ceremonioso. Como el rey Martín era el pequeño de todos los hermanos, su muerte dejaba vacante el trono de la corona de Aragón. También se dio la triste circunstancia que unos meses antes murió su único hijo, Martín el Joven, rey de Sicilia. Ya que no sabéis qué, este tampoco tenía hijos. Vaya problema, ¿no? No había hermanos ni tampoco hijos que pudieran ocupar el trono. El asunto era muy complicado porque en la monarquía aragonesa la sucesión al trono era una cuestión dinástica. La única ley que la regulaba eran los testamentos reales que mantenían la línea sucesoria dentro de la familia. Esta difícil situación dejaba a la monarquía aragonesa sin un sucesor decidido. La corona de Aragón no tenía quien la gobernara. No había un sucesor claro, pero sí muchos pretendientes. Las tensiones entre los partidarios de unos y otros no tardarían en aparecer. Así, la corona estuvo sin rey más de 2 años, concretamente 26 meses, hasta que por fin se encontró una solución. Fueron días convulsos de inestabilidad e incertidumbre, con un vacío de poder que se conoce con el nombre de interregno. Ismael Crespo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Qué elegancia. Bueno, así de ataviado, nadie duda de que eres uno de los impulsores de la celebración del compromiso. ¿Cómo se vuelca a Caspe? Bueno, pues desde el principio que empezamos sobre el 1998 ha ido aumentando la participación y la actividad que se realiza. Todos los barrios, todos los grupos recreacionistas y cada vez vamos. Yo diría que hoy en día todo el pueblo participa. ¿Podríamos calcular cuánta gente participa a día de hoy? Como te he dicho, todo el pueblo. Dios. Un momento, maestro Herrero, ¿tenéis todo preparado? Sí, está todo listo. ¿Seguro? Sí, señor. Seguro, señor. Venga tú, deja de hacer el zángano, que tenemos muchísimo trabajo. Vaya genio gastas, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Pues que tú no te enteras de nada o qué? ¿De qué me tengo que enterar? Yo no me he enterado de nada especial. Si no te pasaras la noche en la taberna y el día jugando a los dados, lo sabrías. ¿Qué tengo que saber? Que dentro de 2 semanas van a venir los representantes de Aragón, Cataluña y Valencia a decidir quién es nuestro rey y hay que prepararlo todo en el castillo. Hombre, por fin se van a poner de acuerdo. Ojalá. Ya me extrañaría. Hace 2 años que murió el rey Martín y esto en lugar de arreglarse cada día va peor. Pues 2 años habrán pasado, pero yo todavía no he conseguido enterarme de cuál es el problema. ¿Pero tú en qué mundo vives? Mira, ¿no sabes que en este castillo, pegando un poco la oreja, te enteras de todo? Ah, no, que mi madre me decía siempre que eso es de mala educación. ¿Pero qué de mala educación y de mala educación? Lo que pasa es que eres tan holgazán que no vales ni para eso. Ah, pues tú que te enteras de todo, cuéntamelo, así nos enteramos los dos. Venga, pues, tú sabes que el rey Martín murió sin hijos, ¿no? Hombre, hasta ahí llegó. 1 creo que tenía. Hombre, claro, Martín el Joven, pero ese se murió antes. Y solo tenía un hijo bastardo de una amante italiana, así que tampoco servía. Bastardo. ¿Y tú cómo te enteras de eso? No serán chismes de vieja. Qué chismes ni chismes. Ver, oír y callar, así te enteras de todo. El caso es que no se sabe quién va a suceder a nuestro rey. ¿No tenía un hermano o un sobrino? ¿Así se solucionaba el problema? ¿Y a otra cosa? Nada de nada. Tenía familiares más o menos lejanos. Pero como no se decidió por ninguno antes de morir, la cosa se quedó sin solucionar. 5 pretendientes había tenido, ni más ni menos. Pues si lo sé, me presento yo. Que no me hubiera importado nada ser el rey de Aragón. Anda, qué tontadas tienes. Los 5 tenían derechos
Y para que se les reconociera, pusieron toda la carne en el asador. Incluso llegaron al asesinato. ¿Al asesinato? Sí, señor, al asesinato. Y no de cualquiera, no. No, ¿de quién? Del arzobispo de Zaragoza, don García Fernández de Heredia. Con todo un arzobispo se han atrevido. ¿Pero dónde has vivido tú todos estos años que no te has enterado de nada? Pues sí que se va a poner fea la cosa con lo que dices. Y más fea que se puede poner si esto no se soluciona. Más tarde o más temprano igual acabamos en guerra civil. Y de eso sí que te vas a enterar, te lo digo yo. Pero no dices tú que vienen aquí a reunirse para decidir. Pues ya está. Ya veremos, ya veremos. Oye, ¿y por qué se va a hacer en Caspe con la de sitios que hay? Mucho te gusta a ti hablar y poco trabajar. Venga, tira, y cuando termines las faenas, te cuento por qué se celebra aquí en Caspe. Venga, zangano, que eres un zangano. Los problemas sucesorios en la Corona de Aragón tienen dos momentos claves en su historia. El primero de ellos, la muerte de Alfonso I el Batallador en 1134, con un testamento que dejaba a las órdenes militares el patrimonio de la familia real y el destino del reino. El segundo momento es la muerte sin sucesor legítimo de Martín I en 1410, situación que lleva a que se tengan que reunir los parlamentos de los reinos de la corona para tomar una decisión. En el primer caso estaba en juego la dinastía real, el futuro de un reino incipiente, Aragón. En el segundo, con la crisis sucesoria de Martín I, estaba en juego toda la compenetración institucional de los países de la corona. Y en ese punto, por eso, hubo que llegar al acuerdo del compromiso de Caspe entre los grupos dirigentes. Los pendones están colocados y las caballerías cerradas. Muy bien. Oye, pero me vas a contar por qué la reunión para elegir el rey es aquí en Caspe. ¿Me puedes decir por qué tienes ahora tanto interés? Hombre, pues con la faena que nos van a dar, por lo menos saber un poco de qué va. Pues mira, vienen a Caspe, porque Caspe está más o menos entre Aragón, Cataluña y Valencia. Por otra cosa será, porque si fuera por eso, unos cuantos lugares más podrían haber elegido. Pues sí, claro que sí. Pero es que los caballeros hospitalarios, nuestros señores, les han ofrecido el castillo. Toma, mira qué majos. ¿Cómo se nota que el trabajo de más no lo tienen que hacer ellos? Hombre, tú siempre pensando en lo importante. Claro. Se reúnen aquí, porque aquí se pueden encerrar sin que les moleste nadie y no tener que estar pendientes de si atacan o no atacan las tropas de uno u otro pretendiente y así no meter presión. ¿Y cuánto tiempo van a estar aquí? ¿Una semana? Una semana. A estos los pones a discutir y se pegarían media vida. ¿No ves que son todos familiares del viejo rey Martín? Como todos tienen derechos, les han tenido que poner un plazo máximo, 2 meses. 2 meses. ¿Tú sabes lo que nos van a hacer trabajar? 2 meses. Pero si ya estoy cansado y todavía no están aquí. Oye, ¿y cuándo llegan? Pues ya te lo he dicho antes, dentro de 2 semanas, el 22 de abril empiezan las sesiones. El 22 de abril, pero si lo tenemos ya encima. Y vienen muchos. Sí que va a venir gente, sí. Eso sí, los compromisarios son 9. 3 por Aragón, 3 por Cataluña y 3 por Valencia. Pues así no se van a poner de acuerdo si son 9. Con 2 meses no tienen ni para empezar. Pero no ves que lo tienen ya todo pensado. Si no se ponen de acuerdo, a votar y ya está. Ah, bueno, entonces será rápido. El que más votos tenga y ya está. No, no te creas que es tan fácil. El elegido debe tener al menos un voto de Aragón, 1 de Cataluña y 1 de Valencia. Y si no, vuelta a empezar. Lo que vamos a tener que trabajar con tanta gente en el castillo. Yo no me voy a olvidar del año de 1412 en la vida. Ruega a Dios nuestro Señor que todo vaya bien, porque si es así, no te olvidarás ni tú ni nadie. Lo que conocemos como compromiso de Caspe en realidad describe un complejo de concordias, acuerdos y negociaciones. Es el origen del pactismo, pero en un sentido que probablemente deberemos precisar. A lo largo de las discusiones, los candidatos y los propios compromisarios encargan un reconocimiento de archivos del cual se obtiene la conclusión segura de que no existe un pacto fundacional, unas leyes de Sobrarbe, y en ningún momento se presenta el proceso como un proceso para elegir rey. El rey ya existe, el rey existe por voluntad divina desde el instante del fallecimiento de Martín I. Hay que averiguar la voluntad divina, publicarla
y hay que recordar que esa publicación tiene carácter unánime. Por ejemplo, tampoco las ternas, no hay una cuota territorial, las ternas son elaboradas por consenso. En definitiva, el pacto no está tanto en el compromiso como a lo largo del proceso, en las concordias de Calatayud, de Épila, Zaragoza, etc. Compromiso, obligación contraída. ¿Qué dices? Es que estoy haciendo un trabajo sobre pactismo en la historia de España y me falta lo más difícil, que es ponerle un título. ¿Y por qué buscas compromiso en el diccionario? Pues por el compromiso de Caspe, fue un ejemplo claro de pactismo. Se reúnen representantes de los 3 territorios de la Corona de Aragón y se ponen de acuerdo en elegir un rey, evitando así guerras entre los posibles candidatos. No, si ya lo dice mi madre cada vez que se sale con la suya, más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Y lo que le dijeron en Valencia al rey Alfonso IV de Aragón. Cada uno de nos somos tanto como vos, pero todos juntos mucho más que vos. El pueblo mantenía a los reyes a raya, ¿eh? Sobre todo la nobleza. La nobleza le daba dinero al rey para pagar las guerras y ampliar así la corona, y él a cambio les daba ciertos privilegios. Mira cómo empezaron y fíjate cómo acabaron en el compromiso de Caspe pactando un rey. Oye, pero ¿qué título le pongo a mi trabajo? Pues el que dice mi madre. El pactismo, 2 puntos. Más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Pero ¿cómo le voy a poner eso? Bueno, ¿y por qué no? Mira, si habláramos más y nos escucháramos más, a la gente le iría mejor. En eso estamos de acuerdo. Estamos en el castillo del Bailío de Caspe, que también es conocido como Castillo del Compromiso, porque en este lugar, en 1412, se celebraron las sesiones del conocido Compromiso de Caspe, que sentó en el trono a Fernando I de Aragón. Es, sin duda alguna, el lugar más emblemático del casco urbano. Se encuentra además elevado y sobre el antiguo cauce del Guadalope. En origen se trataba su planta de un cuadrilátero macizo, si bien durante el siglo XIV fue ampliado gracias al mecenazgo de uno de los aragoneses más universales, como fue Juan Fernández de Heredia. Se convirtió entonces en un castillo palaciego. Resultó muy dañado por los conflictos bélicos del siglo XIX, pero recientemente pues, fue restaurado varias de sus partes, y entre ellas el Salón del Compromiso. En un rincón de este salón nos encontramos ahora mismo. Ha pasado el tiempo y los 26 meses de vacío de poder en la Corona de Aragón tras la muerte sin descendencia de Martín I el Humano están a punto de finalizar. El acuerdo de Calatayud y la concordia de Alcañiz han sentado las bases para elegir al merecedor del trono. Pero aún queda lo más importante, y no hay tiempo que perder: elegir al mejor candidato. ¿Quién dijo que los castings son algo de este siglo? En la reunión de Alcañiz se decidió que 9 personas, 3 por cada territorio de la corona, se encerraran en este castillo y no salieran hasta que no hubieran decidido un rey. Según los acuerdos de Alcañiz, esas personas tenían que ser de pura conciencia y buena fama, y su misión sería la de supervisar los derechos de los candidatos. Estos 9 hombres se comprometieron solemnemente a ser justos y a no dejarse llevar por sus simpatías personales. Y aquí estuvieron reunidos poco más de 3 meses, escuchando las declaraciones de los abogados de cada uno de los candidatos y analizando la documentación presentada por estos. Hubo un largo periodo de deliberaciones y la cosa casi queda en tablas porque todos los candidatos presentaban unos derechos similares. Pero finalmente fue elegido uno de ellos, Fernando de Antequera, que a partir de entonces pasó a la historia como Fernando I de Aragón. ¿Y qué hizo que los compromisarios se inclinaran por él y no por otro? Digamos que pesaron más las circunstancias que atravesaba la corona y se buscó un candidato útil, es decir, el rey que más convenía en ese momento.
Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué? ¿Admirando nuestra iglesia? Sí, es muy hermosa. Y Caspe también. Sí, uy, pues esto no es nada. Tenía que haber visto usted hace unos días. Esto era el centro del mundo, ya se puede usted imaginar. ¿Y eso qué ha pasado? Ah, que no lo sabe. Pues hombre, ha tenido usted suerte que yo lo he vivido todo en primera persona. Es que yo soy orfebre, ¿sabe usted? Y no un orfebre cualquiera, ¿eh? Uno de los buenos, que aquí todo el que es alguien en este reino quiere tener alguna pieza mía. Por eso me llamaron, para que pusiera el cáliz en perfecto estado de revista. ¿Pero de qué cáliz me está hablando? Pues hombre, el que se utilizó en la misa en la que se anunció el nombre del nuevo rey de Aragón. Ah, y ese cáliz lo ha hecho usted. No, hombre, no, ¿qué voy a hacer yo? No, hombre, este era un cáliz que vino de Aviñón. Lo regaló a la iglesia de Caspe don Juan Fernández de Heredia, que está enterrado ahí dentro. ¿Ya sabe usted quién es? No. Ah, ¿y no sabe usted tampoco lo de la historia del asesinato de su hijo, el arzobispo? Pues no. ¿Ni lo que ha pasado en Caspe? No. Pero hombre, ¿pero en qué mundo vive usted? Es que yo vengo de lejanas tierras, de Italia, y estoy peregrinando a Compostela, siguiendo el Ebro. Bueno, pues ya le voy a contar yo que le veo usted un poco perdido y así no se puede ir por el mundo. Porque claro, lo del rey Martín tampoco lo sabrá. Pues no. Bueno, pues hace 2 años se murió el rey Martín. Hasta ahí, todo normal. Claro, como aquí se dice, a rey muerto, rey puesto, y ya está. Uy, ya está. Pues no. ¿Y sabe usted por qué no? Pues bien sencillo, porque el rey Martín se murió sin tener hijos. Quiero decir, había tenido uno, pero se había muerto antes que él, o sea, como si no hubiera tenido. Pues eso está muy mal, ¿eh? Bah. Porque la principal obligación de un rey es dejar asegurada la sucesión. Así que cuantos más hijos tenga, mejor. Y si no, por lo menos ha de dejarlo todo bien organizado, para que luego no haya problemas, ¿o no? Pues ni una cosa ni la otra. Se murió el rey Martín y nos dejó sin saber qué hacer. Y usted dirá, pues hombre, no tendría hijos, pero tendría sobrinos, primos, ¿eh? ¿A qué lo está pensando? Sí, lo estoy pensando, sí. Pues sí que tenía de todo. Y ese era el problema, que todos se creían con más derecho que los demás para ser rey. Y anda, vete tú a decirles que no podían ser todos. Al principio fueron más o menos correctos, pero luego la cosa se empezó a enredar y fue el caos. A uno lo apoyaban los castellanos, a otro los ingleses, a otro los franceses. ¡Qué mala pinta! Eso suena a guerra civil, por lo menos. Al límite hemos estado. Pero... el culto. Vamos a ir entrando y le voy contando. Escuche. Mire, resulta que uno que decía que era el sobrino... El 28 de julio de 1412, la sentencia final del compromiso de Caspe proponía al infante de Castilla, Fernando de Antequera, como sucesor a la corona de Aragón. En ese punto había contado con el consenso de los 3 votos de los compromisarios aragoneses, 2 de los 3 votos valencianos y 1 de los 3 votos catalanes, la mayoría necesaria para ser propuesto. El hecho provocó inmediatamente revueltas, tanto en Valencia como en Cataluña, de los sectores que apoyaban a Jaime de Urgell, el otro candidato principal alternativo ya en esos momentos finales. Detrás de la decisión, de ese consenso, a la hora de proponer al infante de Castilla, estaría sin duda la influencia del Papa Luna, deseoso de obtener el apoyo del monarca en el cisma, y también los intereses comerciales que pudieran tener las élites económicas sobre sus relaciones con Castilla. Ay. Pero vamos, que me tiene con el alma en vilo. ¿Al final está todo solucionado o no? Pues ya le he dicho yo que sí. En fin, a ver, no fue fácil. Pero al final se pusieron de acuerdo. Y por cada uno de los territorios de la corona de Aragón, Cataluña y Valencia, nombraron a 3 personas que se reunieron aquí. Más de 2 meses han estado discutiendo cuál de los candidatos tenía más derecho. ¡Mamma mía! Pero ¿de quién he estado hablando tanto tiempo? Hoy, pues aún se les ha hecho corto, que les dieron como fecha tope 2 meses y se han pasado 2 días. Pero bueno, por fin el otro día, el 28 de junio de este año del Señor de 1412, anunciaron el nombre del nuevo rey de Aragón. Pues tuvo que ser muy emocionante, y más después de todo lo que ha pasado. Hombre, ¿quiere que se lo cuente? Mire, se lo voy a contar. Antes del anuncio, el obispo de Huesca, Domingo Ram, celebró una misa solemne. ¿Sabe usted qué cáliz utilizó? Sospecho que el suyo. Uy, el mío. Ya que fuera mío, el que yo limpié. Entonces, comulgaron todos, acabó la misa y Vicente Ferrer, el fraile dominico, hizo el anuncio al mundo entero. El elegido sería Fernando de Antequera. ¿De Antequera?
De Antequera, de Antequera. Le llamaban Fernando de Antequera, porque conquistó Antequera a los musulmanes, ¿sabe usted? Fernando I, que aquí no había habido antes ninguno con ese nombre. Bueno, esto estaba que se caía. Yo creo que la gente estaba más contenta porque hubieran conseguido solucionar todo sin guerra que porque fuera uno u otro, que eso a la gente de a pie nos da igual. Pero oiga, que haya guerra o no haya guerra, esto no nos da tan igual. Eso tiene usted razón. ¿Sabe? Creo que dentro de muchos siglos la gente recordará lo que ha pasado estos 2 meses en Caspe, como un ejemplo para toda la humanidad. Y estoy seguro también de que cuando vean el cáliz, alguien les explicará lo emocionante que fue cuando el obispo lo levantó y todos contenían la respiración, esperando saber quién sería el elegido. Bueno, ya se sabía de antes, pero bueno, da igual. A veces se viven cosas que no se olvidan, ¿verdad? Hala, me voy, que ya me dice mi mujer que soy un cansino y que me entretengo con cualquiera. Además, que me está esperando el párroco, que igual me hace algún encargo, porque a mí un rey u otro me da igual. Yo lo que quiero es tener trabajo. Con Dios. Con Dios. Y buen camino. La narración histórica del compromiso de Caspe ha sido distorsionada desde el siglo XV. La reciente edición de documentos nos permite introducir una lectura significativamente distinta. Debe descartarse un enfoque territorial del proceso. No hay un enfrentamiento entre Cataluña y Aragón, ni una asociación con Castilla o con Francia. En realidad son los propios candidatos los que, con sus actuaciones, caen en sus opciones. El primero, el que partía de mejor posición, Jaime de Urgel, que se comporta de manera torpe. Ferrer de Gualbes, catalán, impulsor del procedimiento, quiere evitar probablemente esa candidatura predeterminada de Urgel. Luis de Anjou, por su parte, sufre una sobrerepresentación de Violante de Bar muy agresiva, y Fadrique finalmente a sus escasos recursos añade que no consigue remontar su tacha de ilegitimidad. Tras 2 largos años de interregno, finalmente fue Fernando I de Aragón quien acabó gobernando la corona. Pero lo más importante de esta historia es que la corona de Aragón dio una lección de cordura, superando todos los obstáculos y salvando todas las diferencias. Resolver una situación espinosa como esta sin una guerra cruenta de por medio, es decir, mediante el pacto, la concordia y el compromiso, fue un acontecimiento ejemplar para toda Europa. Un ejemplo que debería estar más presente en nuestros días.